Gracias por estar con nosotros, 11 del día con 40 minutos. Estamos conectados a través de la señal de TV Perú a todos los rincones de nuestro hermosísimo país. ¿Cómo están? Hemos tenido muchas conversaciones acerca de este tema que es la fe. La fe. Y hablábamos en la presentación del programa sobre esta frase, ya esta composición que se escucha en todas las situaciones donde realmente le aplicamos también una cuota de esperanza. Cuando juega la selección, ¿qué decimos? Vamos con fe. Cuando vamos a ir a, bueno, ahora el 10, que vamos a ir a escoger a nuestro próximo presidente o presidenta, que esté, vamos con fe. Cuando vas a ir a ver tu cuenta en el banco, vamos con fe. Cuando vas a ir a comer con una amiga a ver si te atraca, vamos con fe. Los amigos también, los amigos, ¿qué? Ah, ¿qué? Ahí sí no le pones fe tú. No. Colabora entonces, vamos con fe. Claro, hay cosas que hay que meterle fe. ¿Y de qué se trata? Vamos a hablar pues con nuestros invitados acerca de la fe, cuál es la relación de esta maravillosa y mágica palabra también con las religiones. ¿Estarán realmente sincronizadas, estarán mimetizadas o son cosas totalmente independientes que pueden funcionar juntas o cada una por su lado? Para eso están nuestros invitados el día de hoy. Están con nosotros el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, doctor en medicina y neuropsicólogo. Daniel Maldonado, psicoterapeuta y psicoanalítico. Un aplauso para nuestros invitados. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Bien, buenos días. Gracias. Qué gusto verlos a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí, doctor Artidoro. Qué interesante ese libro, se ve interesantísimo. Vamos a arrancar, sí, pues tengo esta nueva publicación del doctor Artidoro Cáceres que pinta muy bien, como diríamos aquí en nuestro programa, ¿no? Neuropsicología, espiritualidad y religiosidad, a propósito de nuestro tema del día que es Vamos con Fe. ¿Ustedes le han metido ¿Cuál fe sería? al tema de la selección? No. Sí. ¿O ya no hay fe en ese caso? Ya que estamos abordando el título del libro, ¿cuál sería la relación entre la neuropsicología, la espiritualidad y la religiosidad? Sabemos, evidentemente, que entre la espiritualidad y religiosidad hay una gran diferencia. ¿Y la neuropsicología cómo entra ahí? En principio, espiritualidad que involucra muchas cosas incluye a la religiosidad. Y la religiosidad incluye a las religiones. No siempre una religión está relacionada con la religiosidad y tampoco está con la espiritualidad. Pero el término genérico es espiritualidad, la religiosidad y finalmente las religiones. Desde hace ya algún tiempo se ha intentado explicar no solamente la inteligencia, el movimiento, la creatividad, sino también los sentimientos, la fe, la religiosidad, en base a mecanismos neuropsicológicos, a mecanismos, a procesos que se realizan en todo el encéfalo, fundamentalmente en los hemisferios cerebrales. Y ha surgido una nueva tendencia que se llama neuroteología, término que se ha creado hace más o menos 10 años, y al que yo me permito agregar neuropsicoteología, porque no se trata solo de los análisis en base a procesos neurocientíficos, resonancia magnética es una de ellas, por ejemplo, cómo funciona el cerebro en momentos de meditación, en momentos de oración, en momentos de éxtasis religioso, sino también cómo varían las personas de acuerdo a las lesiones que ocurren en el cerebro, en su espiritualidad y en su religiosidad. Y se han determinado una serie de estructuras, merced a las cuales el ser humano, desde el Paleolítico superior, ha inventado inclusive a dioses y a religiones. Al revés de lo que se pretende decir que Dios creó al hombre, en realidad parece ser, según la ciencia, que son los hombres los que han creado a los dioses. Claro. Y en este contexto, ¿cómo ven ustedes el tema de la fe? Nosotros en la presentación decíamos que no necesariamente está asociada a una religión o una religiosidad, ¿no? Es una cuestión más espiritual, en tanto esta vida, siento que es una cuestión más orgánica. Mira, el diccionario en principio define a la fe en diferentes formas. Si es que nos referimos a la Biblia lingüística, la fe no solamente es una virtud teologal, ¿no? Claro. La fe,
sino que también implica, por ejemplo, lo que el notario da en un documento. Él da fe de que esto es cierto. De fe, claro. La confianza. La confianza. Como se describe en la teología católica. Exacto. La fe es la confianza. O que, por ejemplo, un certificado de bautismo o el DNI implica que la persona que ve el documento cree que usted es el que tiene que viajar, porque usted es el que... El papel a veces es más importante. Es como que la afirmación y la confianza frente a cualquier situación. Es un poquito. ¿Sí? A ver, yo quisiera retomar un poco al doctor y dar mi punto de vista. Sí, mira, desde los últimos 100 o 200 años ha habido una tendencia más positivista, o sea, de explicarlo con lo tangible todo. Y en realidad tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, que el conocimiento del universo, como lo tenemos hoy, es de 1930. 30-20 pensaban que la Vía Láctea era todo el universo. Entonces, y que ha habido grandes teóricos, Richard Dawkins, que es un gran ateo, un hombre inteligentísimo. Todo lo que es la neurología, la etología, Ehrenfeld, y sí hay una base biológica para ciertas cosas. Nosotros podemos identificar la vivencia de fe a través de ciertos neurotransmisores, de ciertas estructuras que interactúan, pero eso no significa que nosotros causemos algo. Es decir, es como decir que... como estas cuestiones míticas ahora, ¿no? Que yo me concentro y algo bueno va a pasar. Que el universo va a complotar. No, en realidad, cada vez la revisión de la ciencia, como sería la física teórica, hace pensar que los seres humanos somos bastante más chiquitos de lo que nos imaginamos. Ínfimos. Ínfimos. O sea, simplemente con mirar una foto del Hubble y decimos, esto es, pero qué bonito. No, eso no es bonito. Es algo que tú no podrías ver si tienes a 1000 kilómetros. Claro. Y no existe. ¿Y esa afirmación que dice que la fe mueve montañas? Lo que yo sí puedo decirte es que habría una explicación desde la patología, desde los procesos que nos hacen sentir confianza, unas veces confianza casi delirante, una sensación de fanatismo, que sí son procesos que pueden ser, son neuroquímicos y son psicológicos y que tienen que ver, incluso el mismo Freud intentó dar una explicación muy positivista y que no le ligó finalmente, ¿no? Pero esto de la fe es bien interesante. Podríamos dividir religiosidades, ¿no? Para pensar en la fe. Lo que les decía hace un momento, la palabra fe tiene que ver con la palabra confianza. Y si vamos solamente a los evangelios, ¿no? Cuando Juan dice, esto es para que tengan fe y tengan vida, no es que la fe te va a dar vida, sino que si tú confías en el mensaje de Cristo, confiar. Es como pero no solo sentir que esto que yo tengo es impecable y sirve. Pero la fe no solo está relacionada con las religiones o con figuras, o con deidades, ¿no? Por ejemplo, hay muchas afirmaciones en base a un médico, ¿no? Yo tengo fe que el doctor me va a curar. Y eso es... Y tengo fe en el doctor. Pero 99% ¿no? puede ser útil. Yo creo que la sensación de confianza genera una serie de relaciones que permiten la acción de la cuestión física, de la cuestión más interactiva de lo material. ¿Y qué pasa cuando, perdóname, pero qué pasa cuando ya esta fe o esta confianza depositada en una deidad, depositada en un médico, depositada en un rito, depositada en una selección, si quieres, en una selección de fútbol, y tú de pronto dices, pero y dale, y apostando, y apostando, y apostando, cuando esta persona, esta deidad o esta institución, de pronto ya no responde a tu expectativa y tu confianza? Es interesante, porque ahí viene... ¿De qué se trata? Podríamos entonces explicarlo por lo obsesivo, ¿ya? El obsesivo hace su rito, por ejemplo, se limpia los anteojos 2 veces para tener suerte. Eso es patología, ¿no? Voy a retomar la palabra, la pregunta, el cuestionamiento. La fe mueve montañas. Es una metáfora que es evidentemente cierta. Si usted cree que va a curarse de su cáncer, puede emplear sus mecanismos mentales en la fe en usted misma y cura su cáncer. Eso no se puede negar. Inclusive se ha descubierto un gen que tiene un nombre preciso, D4DR. Es un gen que implica no solamente la fe, sino la religiosidad. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos en los miles de años de evolución, casi en estos 40.000 años de evolución, ha ido desarrollando
mecanismos gracias a los cuales uno explica los misterios del universo. ¿Por qué el sol se oculta en la noche y por qué aparece en la mañana? Si esto se repite, yo tengo fe en que esta oscuridad va a desaparecer, porque luego va a venir la claridad. ¿Eso no es certeza? Es una certeza, pero en este caso es racional, porque evidentemente el sol vuelve a aparecer, salvo que haya un eclipse. Pero hay una fe pues que es racional, fe que implica mecanismos muy bien conocidos hoy, que sobre todo se desarrollan por los lóbulos prefrontales. Pero hay otras fees, otros tipos de fees que son irracionales. Yo creo en que la mujer es, dicen algunos, el producto de una costilla. Yo creo que el hombre es el producto de un pedazo de barro con soplo divino. Esas son fees que no se relacionan ni se basan en fenómenos racionales. Y esa fe irracional puede llegar a creer en una persona. ¿Por qué te casas con este individuo, con esta mujer que no tiene ningún mérito? Porque la quiero, pues. Entonces, el amor inclusive tiene un aspecto de fe irracional. Y muchas veces te engaña tu marido. No, no puede ser. No, porque evidentemente yo tengo fe en él, pero todo hace pensar que no, pues que no es fiel. La selección de fútbol. Vamos a llegar, pero no, pues los elementos no dicen que vamos a llegar, no seas irracional, piensa, analiza. Para las elecciones del domingo, yo tengo fe en que este hombre va a cambiar la política en el Perú, pero por favor, ¿qué te dicen las evidencias, el análisis inteligente y más inteligente, racional? Entonces, esos tipos de fe no tenemos que confundirnos, analicemos cada aspecto particular y naturalmente hay una fe patológica. Yo soy Napoleón Bonaparte. Esa es una certeza. Señor, no puede usted discutir, usted tiene que preguntarle cómo está Josefina, nada más. Claro, claro. Frente a eso, claro. ¿Ya qué vas a discutirle? Pues? Justamente, el doctor tiene razón en algo. ¿Cómo está Josefina? Cuando se convierte la metáfora en una realidad, se crea una realidad desde la metáfora, es decir, ustedes van a Estados Unidos y hay grandes sectas evangélicas que han construido museos donde han colocado la creación según el Génesis y dicen que la evolución no existe. Más ponen al monito, al día 1, dinosaurio. Es que cuando se confunde la metáfora con la realidad concreta, algo falla. Entonces, yo tengo que pensar entonces que las personas que confunden la metáfora con la realidad concreta tienen una necesidad terrible de agarrarse a algo, algo externo. Y podemos ir un poquito más allá. El Corán, que es un libro bien complejo para un occidental, porque no tiene una secuencia histórica, son trozos de revelaciones, puede ser leído de distintas formas, las suras. Pues miren lo que hace cuando una persona cree que eso que es una metáfora, ¿no? Lo toma en sentido literal. Entonces, este es un infiel y yo voy a ganar el paraíso con 70 vírgenes y vino que no emborracha nunca, bueno, que no deja resaca si mato a un infiel o a varios. Claro, la Shaira. Pero eso es como justificar, así se han justificado muchas atrocidades, ¿no? Por supuesto. Y no solamente a través del Corán, a través de la misma Biblia. ¿No? Ahora muchas sectas evangélicas, por ejemplo, creen en pie juntilla en la Biblia, ¿no? Y no se olvidaron que la Biblia, los evangelios fueron tradición oral durante más de 100 y pico años. ¿Qué sucede? Que los seres humanos estamos lanzados a un mundo que no sabemos cómo funciona y que se va a acabar. Nuestra vida se va a acabar. Pero eso no también, detrás de todo eso no hay un gran miedo a la frontera de la vida y la muerte. ¿No sentimos que todos estamos en ese límite? De parecer, a mi modesta opinión, vamos a ordenar un poco esto. Tenemos un potencial de fe. Todos los seres humanos tenemos un potencial que viene desde nuestros ancestros animales. Tenemos que creer en la teoría de la evolución. Si no creemos en la teoría de la evolución, no discutimos nada. Lo más científico en la evolución del ser humano y de la vida es la teoría de la evolución. Bueno, entonces, tenemos fe en la teoría de Darwin, estamos hablando, ¿verdad? Claro. Tenemos fe, porque igual existe este eslabón perdido, ¿no? Esa es otra cosa. Fe racional. Claro. Fe racional, evidentemente, pero entonces, dentro de todo aún... Hay gente que no cree en eso. No, hay gente que no cree. Tenemos que respetarlos, pues, si están así. ¿Por qué razón? Ahora voy a tratar de explicar. Un potencial que nos viene desde nuestros ancestros animales y que se ha transmitido, sabemos esto biológicamente,
porque hay que biologizar el asunto, no hay que ponerlo en términos teológicos ni esotéricos. Científicamente tenemos que admitir que tenemos una cadena evolutiva con eslabones que vienen desde hace muchos años. Primero, el potencial. Así como tenemos, por ejemplo, una zona en el cerebro con un potencial para hablar. Nacemos, hay un gen que permite que en el hemisferio izquierdo se desarrollen procesos para hablar. Dependerá de lo que nos enseñen a hablar. El área de Broca. Entonces, tenemos en estas zonas del lenguaje una disposición para comunicarnos verbal y gráficamente. Pero al mismo tiempo tenemos también una disposición biológica para tener fe, para tener espiritualidad, para tener religiosidad. Entonces, ese potencial tiene que ser llenado con alguna enseñanza. Entonces viene el segundo factor, el aprendizaje. Si desde niñitos nos dicen claro, hay un solo Dios verdadero, de adultos ya no podemos cambiar. Ese meme se llama así. El meme no es el del... No. No es el chiste virtual. No es el chiste virtual. Meme viene de memoria, de mimesis. Se ha grabado en el cerebro a fuego que usted tiene un solo Dios verdadero. Se ha grabado a fuego que usted tiene que adorar a tal o creer en tal cosa. Entonces viene la alienación, la manipulación, el interés de que usted tenga fe en su selección a rajatabla. Y muchas veces eso tiene éxito, porque agarran a los niños desde muy chiquitos y les enseñan cosas que después ya no pueden cambiarlas. Entonces, por un lado es el potencial, por otro lado es el aprendizaje. Y esta fe, perdóneme, Artidoro, ¿se puede quebrantar? Sí. Y cuando se quebranta, ¿qué sucede? ¿Con qué se rellena ese espacio? Eso es un problema de acuerdo a la edad y de acuerdo a otros niveles, incluyendo la inteligencia. Si hay una persona que tiene un nivel de inteligencia de fronterizo para abajo, es muy difícil que después le hagan creer otras cosas. Pero si la persona es mucho más analítica y mucho más racional, cuestiona. Y el cuestionamiento está en función también biológica. En el cerebro existen unas neuronas que se llaman neuronas en espejo, que nos permite, y lo tienen los primates, que nos permiten imitar todo lo que hace la gente. Imitamos el peinado, nos ponemos tatuajes porque el resto lo hace, etc. Pero encima de esas neuronas, otros mecanismos muy bien conocidos nos permiten controlar eso. Y decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a votar? Porque lo dicen. La gente discute y se pelea por las noticias que ve en el periódico, pero hay muchas personas que si yo no pienso con lo que le dice el periódico, yo tengo que analizar, racionalizar. Entonces, encima de esos mecanismos vienen otros aspectos que la educación debiera facilitar. Pero nuestra educación, ¿qué nos dice? Siga a los demás nomás, sí, obedece a lo que te dicen. No preguntes. No preguntes ni cuestiones. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Padre? ¿Por qué no Madre? Que estás en los cielos. ¿Pero cómo? ¿Dios no está en todas partes? ¿Por qué tiene que estar en los cielos? Santificado sea tu... Santificado, pero si es Dios, ¿cómo lo hago santo? Pero y al momento de cuestionar... Entonces ese análisis quiebra a veces... Eso es claro, a eso es lo que entonces iba, viene ¿no? uno, y eso es lo que la filosofía existencialista nos ha hecho meditar, ¿no? Como decían ustedes, cuando eres chiquito, cuando eres niño, niña, nos enseñan pues una religión, una única religión, sobre todo en nuestro sistema educativo, ¿no? Es una única religión. Incluso se lleva como curso en el colegio. Se lleva como curso en el colegio y me parece un poco sesgado, me parece muy severo porque de pronto uno debería tener la oportunidad de estudiar otras religiones y saber de qué se tratan, cuáles son sus diferencias y de pronto llegar a una edad determinada en la que dices, bueno, me interesa un poco investigar más acerca de esto o acerca del otro. Es optimismo al estilo Emilio. Esa es mi fe, pues. Esa es mi cuota de fe. Porque verás, esto, para empezar... Claro, o sea, en realidad yo coincido contigo, ¿no? O sea, que debería ser visto... Yo también. O sea, digamos, si va a ser un curso pero de que currícula... Sea de religiones. Exacto, que sea, digamos, una visión... La historia y la religión. Panorámica. Pero, es interesante, pero... E incluyendo el ateísmo. Pero bueno, el asunto es que yo creo que los seres humanos somos seres simbólicos. Un lado racional, un lado que se traduce en el lenguaje, evidentemente con un sustrato biológico, eso es innegable. Las ciencias de la biología van avanzando, y nos van enseñando muchas cosas, pero yo creo que eso no termina. O sea, la unicausalidad no funciona. Yo no puedo explicar todo por la interacción de los bosones, ¿no? Nadie va a explicar por qué me gusta la mantequilla tal y cual, porque
estalló la supernova hace 8.000 años. No, es mucho más complejo y hay cosas que creo yo que la humanidad no va a poder entender. Entonces tendremos que dejar vacíos. Ahora, las entendemos como metáforas. Y una de las grandes formas de demostrar esto es que la ciencia, la física teórica, que es posiblemente la ciencia más avanzada, es una ciencia de metáforas. hay varios aspectos que... Sí. Dame un segundo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fe, claro, hablamos de religiosidad, sí, pero no es solamente que te enseñen un curso, ni que papá te imponga, ni que el gobierno te imponga, ni que el imperio te imponga. Es algo cultural, está metido en todos lados. Martin Buber, este gran filósofo, a mí me encanta, judío, decía que él sufría mucho en su adolescencia porque no podía imaginarse algo que esté fuera de algo. Y claro, después cuando lee Ken dice que habían formas, ¿no? Hay cosas que ya están, que nuestra mente tiene estilos de entender. Ahora, de hecho, ya que estás tocando un poco el tema de la física, pues la física, creo yo, sería una gran responsable de destruir muchos preceptos de fe, ¿no? Porque hoy por hoy, efectivamente, con los avances, se están descubriendo tantas cosas. Algunas personas hablan incluso de la partícula de Dios, ¿no? El bosón, pero en realidad yo no creo que destruya la fe. Nos explica cosas que tienen que ser explicadas, que vienen del reino, de lo natural, y que me parece genial. El bosón de Higgs me parece que es lo que da... Claro, pero por ejemplo, digamos, la teoría de las cuerdas, por ejemplo, que es algo muy reciente, te habla de que, por ejemplo, lo que está pasando aquí está pasando también en otra dimensión paralela, ¿no? Y que puede, digamos, en esa dimensión paralela puede que no estemos nosotros, sino que esté 10 personas en este lugar, o que de repente que Daniel, tú no pudiste llegar, ¿no? La fe. ¿Tú crees en el átomo? Bueno, es algo evidente, es algo... ¿Lo han visto? No. Hay gente que cree en los fantasmas. Sí, claro. Y los ven. Hay gente que cree en los ángeles, en el diablo. Esa fe es diferente a la que el físico demuestra por evidencias que existe eso. Tenemos que tener fe, eso es innegable. Esa fe ha sido construida a través de los años, a través de las tradiciones, pero llega un momento en que tenemos que ser un poco más racionales. No podemos caminar creyendo en fantasmas o creyendo en mitos. El aspecto antropológico ha hecho mucho daño. Hay gente que, por ejemplo, en el Cusco se bate ritualmente cada año, se hieren y se matan con auspicios del Poder Judicial, de la policía, de los médicos, etcétera, porque tienen que rendir culto al sol y a la mama pacha, y cuantos más heridos haya en una comunidad, ellos van a tener menos cosecha y menos tiempo y menos salud. Ese tipo de fe pues no podemos admitirla, tenemos que cuestionarla. En los colegios, es cierto, el curso de religión debiera enseñarlo un experto, así como usted enseña matemáticas, biología y hasta educación deportiva, no física, deportiva, por expertos. Las religiones tienen que ser enseñadas también por expertos. En los colegios debiera haber educación familiar, por supuesto, pero un experto en educación familiar. ¿Cómo es que en el Perú no existe, y en un canal como este tenemos que decirlo, un curso de educación familiar, sabiendo, en primer lugar, que la Constitución dice que la familia es la institución básica de la sociedad, y segundo, sabiendo que la familia está en crisis y que está en extinción inclusive? Entonces, esas son cosas que la educación debe implementar tempranamente. Porque cuando usted quiere hacerlo en la universidad, es demasiado tarde. Como dijo Cantinflas, si usted quiere darle esto para más luego, es demasiado tarde. Hay varios aspectos para relacionarnos o para ir entendiendo. Por ejemplo, hay temas para vincular la fe o la religión, si quieres, o la espiritualidad a través de la filosofía, por ejemplo, la metafísica, la misma teología y la ciencia. Yo encontré unos de estos escritos en redes que me llamó la atención. Dice, por ejemplo, la filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. La metafísica es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí. La teología es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí y además gritar, lo encontré, para convencer a los demás. Sí. Y la ciencia es encender la luz para ver qué demonios hay en ese cuarto. Entonces siento que todas las perspectivas pueden ser válidas. A todos son válidas. Todas son válidas. Algunas son pero unas te pueden satisfacer más de acuerdo, como decía Artidoro, a la educación, a la cultura, a tu entorno, a tu propio desarrollo. Pero, por ejemplo, yo creo que hay ciertas cosas que no van con lo que podemos llamar fe, que va desde la certeza, ¿no?
por ejemplo, estas tendencias místicas. O sea, yo tomo flores de Bach y me curo. Yo creo en que la energía del universo va a complotar para que todo me vaya bien. Yo creo que eso más bien es una explicación que alivia la angustia frente a lo indeterminado, frente a la incertidumbre, que es con lo que los hombres tenemos que pelear. Los seres humanos tienen que pelear y aceptar la incertidumbre. Claro, pero ahí estamos hablando... Pero la gente le tiene fe. Entonces, una respuesta a algo que casi decir, si le rompe la fe a alguien, la reconstruye. Si no tiene la capacidad de tolerar el dolor del cambio. Claro. Tú, mañana, yo hace un tiempo vi un documental de una periodista en Corea del Norte, valiente la señora, que le decía a un coronel, pero ustedes empezaron la guerra. Y uno veía el rostro del coronel, no, Corea del Norte no empezó la guerra. Y era, evidentemente, pero esa sensación de que está sintiendo la verdad y la tiene que denegar, y la denegará, y la denegará. Entonces tú estás mal, el otro está equivocado, han creado un complot en la prensa para todo lo que alucinatoriamente, desde la certeza que yo quiero guardar, que la certeza no resiste, no le gusta la crítica de lo racional. Claro, ¿no? Por eso yo un poco iba a eso, ¿no? Cuando entra la certeza de algo real, y lo que has mencionado es lo que se conoce como el efecto placebo, que todos sabemos de qué se trata, ¿no? Que es esa pastillita o la medicina que de repente puede ser una cápsula vacía, pero que te dicen esto te va a sanar, y como lo dice una figura autorizada, tú lo crees y efectivamente te sana. Pero te sana por la fe que tú has invertido y que, bueno, ya hemos conversado, Artidoro ha explicado todo lo que esto, ejerce biológicamente, incluso en nuestro cuerpo. Pero cuando entra la certeza de algo que es, digamos, absoluto, innegable, una realidad científica, ¿qué pasa con la fe? ¿Por qué? Porque una persona, digamos, dentro de su estado natural, sin ser patológico, sí puede llegar a cuestionarse. Una persona que ya es patológica no se va a cuestionar. Nunca. Patológico me refiero al hecho de que es una persona que tiene ya, digamos, una forma muy rígida, conspicua, parametrada, exacto, ¿no? Entonces, evidentemente esa persona no va a ver, ¿no?, el gato negro así prendas la luz, o mejor dicho, va a verlo igual, así prendas la luz y le demuestres que es un cuarto vacío. Tiene ¿no? una ceguera mental, exacto. Se llama, neuropsicología. Un ejemplo, se dice con frecuencia que una madre que tiene a un hijo recién nacido, muy tierno, tiene celos de las personas que ven al niño y que pueden darle el mal de ojo. Entonces el niño tiene diarreas, tiene vómitos, llora. Entonces llama al curandero, le hacen el pasado del huevo o del cuy o el azufre y se cura. La mujer tiene fe en ese curandero. Pero viene la ciencia y le dice, señora, usted ha enfermado a su hijo. ¿Cómo así? Usted es la que tiene miedo que le lleven a su hijo, que digan que no es el hijo de su padre, etcétera, etcétera. Y usted le está dando de lactar con una leche cargada de adrenalina y de otras sustancias que le da diarreas y vómito. ¿Usted cree que esa mujer va a creer en eso? Si su fe es racional, dice, tiene razón, yo soy el que tenía miedo, yo soy la que tenía miedo que me lleven a mi hijo, que lo enfermen, que lo ojeen, pues. Pero eso es uno de los tantísimos ejemplos en los cuales la ciencia no mueve montañas, sino destruye pseudos montañas. Sí, pues siempre es un tema de que se tiene que tomar con pinzas y respetar también creo que las perspectivas, ¿no? O sea, de pronto si alguien es muy religioso, si alguien es ateo, creo que el problema, siempre caemos en el problema, es cuando la gente empieza a señalar a creer tener la razón. No, el problema, como en su momento era, ¿tú crees en Dios? Sí, bravo. ¿Pero crees en mi Dios? No, te mato. Entonces, bueno, y si eres ateo, peor. Y si eres ateo, peor, te descortizan antes. Entonces siento que el tema no es en cuánto crees o en quién crees o qué es lo que te moviliza, sino que aprender a respetar también esas fronteras. Y yo creo que hay algo interesante, Oscar, que es el tema de la verdad, de la elusiva, inalcanzable, inapropiable verdad. Entonces, Ceci, cuando tú dices que hay certeza en la ciencia es lo que menos certeza tiene de sí. La ciencia es autocrítica. Tú hablaste de las supercuerdas, es una teoría matemática, ni siquiera es una teoría, es un modelo matemático para poder entender cómo unas variables no encajan en ciertas fórmulas de lo que tiene que ver el retroceso de ciertas partículas, los espines de ciertas partículas muy pequeñas, de cambios hacia atrás.
es un modelo. Tú le dices un buen físico, que es una teoría, y le da pataleta. Es algo que se haya rayado y crea ya que es una fe. La fe tiene, y la religión en términos de un conocimiento de esto superior, está en contra, no entra con el fanatismo, no entra con la certeza. Hay una suerte de tendencia últimamente en redes de enviar estos correos donde te ponen la imagen de una virgen o de un santo o alguna deidad y te dicen, tienes que reenviarlo porque si no te va a ir mal en todo el día. Y si ese día no cobraste, entonces, ay, no mandé la imagen, no reenvié, ¿no? O ponen la imagen de alguien enfermo, una niña, qué sé yo, y si no llegas a los 200.000 likes, se muere. No, pero entonces es curioso, ¿no? Me da pena. Porque debajo de una escalera te vas a caer. Si pasa debajo de la escalera. Un gato negro, son prejuicios. ¿Qué diría el gato? ¿Qué culpa tengo yo que tengas una vida de porquería? Claro. Claro. Yo no traigo mala suerte, diría el gato, ¿no? Pero todos esos prejuicios son pues cuestiones de aprendizaje temprano, ¿no? Que como la expresión, la impronta, ¿no? El troquelado, el imprinting, como se dice en neuropsicología infantil. Entonces se quedan ahí marcados, marcados, y más aún cuando se repite, porque 100 mentiras hacen una verdad. Es verdad, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, así que creo que parece verdad. Por eso creo que es importante nuestra responsabilidad aquí como comunicadores, como especialistas de ciertas áreas, como profesores, como padres, que a veces heredamos pues estas malas costumbres de que no vean a la novia antes de que diga sí, cosas como esas que me parecen terribles, ¿no? O que, por ejemplo, si la novia llega antes a la iglesia, ¿por qué no le vamos juntos a la iglesia? Claro, porque tengo que esperar 2 horas parado a que llegue. ¿De dónde viene este ritual tan torpe y tonto de que él tiene que estar primero ahí? Si no, ¿qué es esto? ¿Por qué también minimizamos la labor de los médicos? De blanco. ¿Por qué el blanco es el color más puro? Eso es tradición también, claro, ¿no? El blanco es el color más impuro porque no existe si no es una mezcla de todos. Y se ensucia también. Es el más impuro. Rápido. Pero ¿dónde viene eso de que te casas de blanco? No importa que tengas 3, 4 hijos que te llevan a cola. Pero en ese sentido, muchos rituales y en este caso incluso muchas religiones también han estado, digamos, fundadas en la cultura, ¿no? En la cultura pero claro, al revés, ¿no? Que prevalece. En la cultura ¿no? antropológicamente considerada. Pero hemos ido evolucionando, creo, y hemos ido dejando atrás muchas cosas que son atroces. Hay una enorme cantidad de gente que no quiere evolucionar. Yo creo que no quiere. Hay una cantidad de ritos que vale la pena tener, ¿no? Una religión se convierte ritualista, legalista. Por ejemplo, hay algunas religiones grandes en el mundo, cierto tipo de islam, cierto tipo de judaísmo. No dejemos fuera el catolicismo, que también se puede convertir en ritualista. Y muchas sectas evangelistas son recontra ritualistas. Ahí se pierde esa sensación de lo que es la teología de la búsqueda, ¿no? Pero a veces se contradicen, Daniel. O sea, yo veo cosas como, por ejemplo, veo a toda esta gente que marcha pro vida y que no pueden abortar, pero una vez que nace ese niño no tiene dónde caerse muerto y ahí sí todos se dan la vuelta. Y cuando ese niño que fue salvado por pro vida quiere entrar a un colegio católico y dice, no, pero tu papá no fue casado con su mamá, esto no entra. Yo siento que es como... Claro, pero si no le dices, oye, pero resulta que el Papa te ha dicho que el ser humano tiene más derecho. Oye, entonces el Papa está diciendo que una niña violada podría abortar. Posiblemente sí. Entonces, tenemos que pensar que esta cuestión de masas, siempre hay que dudar de eso. Yo dudo mucho de las masas y dudo de las medias lecturas. Hemos hablado de Darwin. Y yo dudo del fanatismo y el extremo de todas las religiones de todo. Y de todas las posiciones extremas. Yo creo que siempre hay que tratar de ser un poco más flexible en general, porque no somos dueños ni de la razón ni de la verdad. Yendo un poquito más acá, hemos hablado de Darwin y hay este lindo libro de Richard Dawkins, que no es muy antiguo, se llama El cuento del antepasado, que describe cómo es verdad la teoría de la evolución, que no es lineal. La evolución es así, falló, votaron por acá. Y Dawkins, dicho sea, es ateo, es fundador de los Brights, que es un tipo sumamente escéptico. Dawkins, además, es el que fundó la palabra meme en su libro El gen egoísta. Y es bien interesante porque Dawkins sería una de las primeras personas que habla de la cuestión genéticamente transmitida, es decir, que no es la primera enseñanza que viste en tu casa. Ya tenías ciertas cosas grabadas antes. Claro. Entonces los seres humanos, y la fe es muy grande. O sea, no somos una tabula rasa. No. Ahora, frente a todo esto, como para ir ya cerrando el tema, frente a todas estas teorías o estas posiciones o estas opiniones, siempre aparece una nueva cada cierto tiempo.
¿no? Eso creo que de eso se trata también el crecimiento y la evolución. Así que hemos hablado de fe, tendríamos que hablar también de dogma, que es el extremo, diríamos, anormal, de la gente que cree que a través de su sacrificio, poniéndose unos cartuchos de dinamita y matando a gente, llega al cielo. A través de estos sacrificios se llega al más allá. Esta suerte de inmolación. Una inmolación. Entonces, esos dogmas que con el tiempo van a tener que ir desapareciendo, como el dogma del celibato, o el dogma de la castidad, ¿no? O el dogma de la infalibilidad del Papa. Bueno, todas esas cosas tienen que ir cambiando a medida que no solamente la ciencia, sobre todo la filosofía, y la filosofía científica y las neurociencias nos hagan conocer que todo está acá, que ni siquiera puedo decir los amo con todo mi corazón, porque con la misma razón diría los amo con todo mi estómago. Con todo mi páncreas. Todos esos términos, ¿no? Es que puede ser definitivamente más cierto. Pero eso es educación. Y mientras la educación se mantenga anquilosada, ¿no han oído hablar a los candidatos sobre estos cambios en la educación? El aumento a los maestros, la construcción de colegios. Sí, pues. ¿No? Como un nuevo programa educativo. El que la lectura y las matemáticas son fundamentales, háganme el favor. La educación ha evolucionado también mucho. ¿Hay en nuestro país neurociencias en la educación? No hay, pues. Los alumnos van al colegio y el profesor ni siquiera sabe qué cociente intelectual tienen sus alumnos. O pretenden que todos reaccionen de la misma Los niños van al pediatra sanitos, para que los veas simplemente como crecen. Van al psicólogo, les hacen unos exámenes psicológicos, ¿saben qué inteligencia tienen sus hijos? No, pues. Entonces... Que no pueden, pues, porque se sienten tan loquitos. Pero es un fuerte prejuicio contra Pero es que ese prejuicio todavía es parte de nuestra baja cultura. El psicólogo no es para ver enfermos mentales. No. Ahí déjelo al psiquiatra. No hay intrusión profesional. Pero que alguien que sale un poco de la línea al dibujar piensa que está haciéndolo mal. No, tiene prejuicios. La gente tiene un prejuicio. Esperemos que eso cambie después del 10 de abril. Amén. Eso es tener fe. Vamos con fe. Eso es fe, Artidoro. Vamos con fe al corte también, gracias. Eso es tener fe, lo ha dicho pues el doctor Artidoro Cáceres. Y quiero aprovechar, perdóname, para cerrar con lo del libro. Neuropsicología, espiritualidad y religiosidad, ya la podemos encontrar en nuestras librerías favoritas. Voy a ir a buscarlo de todas maneras. Y me imagino que esto podría tener un rebote en algún otro momento para conversar nuevamente sobre estos temas tan interesantes en nuestro programa. Muy bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí. No, ya no. Gracias por habernos visitado. Realmente ha sido un gusto conversar con ustedes. Chiquechín. Solamente una cosita, se incendió el desacelerador de partículas. Ay. Se encontró la partícula que faltaba. Pero ahora te digo. Ya. ¿Cuántos millones de dólares? Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes cuántos? Pero la física es un tema muy interesante. Claro a mí me sí. apasiona muchísimo. Otro día podemos de repente hablar un poco más, ¿no? Y la ciencia es prender la luz para ver qué cosa hay ahí. Muy bien, gracias. Gracias. A pesar del... Que tengas alergia al gato. A pesar de la alergia al gato. Gracias, nos vamos a corte Gracias. y regresamos con más aquí en Pie por Casa.